Primer video de Manuela Balchoy. Primer video. El recuerdo de la encarnación pasada antes del primer año. En este mi primer video voy a relatarles algo muy curioso que me sucedió antes del año de nacida. Es muy probable que el estudio de piano que hizo mamá cuando me tenía en su vientre haya corrido el velo que cubre la memoria de lo que ha sucedido antes de nacer. Parece que todo el mundo viene acá sin recuerdos, o sea, borrón y cuenta nueva. Y las personas que logran recordar traen consigo solo lo que ocurrió en su última vida pasada. Tal vez no les alcanza a los humanos su cabeza limitada y terrenal para recordar más, o no hemos logrado la metodología para hacerlo. ¿Por qué hablo de las anteriores vidas? Pues ya lo comprenderán en el transcurso de mi relato. Hay una experiencia que me ocasionó mucha angustia cuando era bebé. Una persona en sus primeros 3 meses es consciente solo de colores, formas, llora si siente hambre, frío, sueño o dolor. Obra por instinto de conservación. La verdad no recuerdo a cuántos meses de nacida realmente tenía conciencia de todo lo que me rodeaba, es decir, las personas y el lugar. El caso es que cuando lo hice fue una experiencia muy angustiante. Me llené de terror. ¿Quiénes eran esos extraños que estaban allí? ¿Por qué de repente estaban en un lugar diferente si lo último que tenía en mi mente eran mis familiares con quien estaba antes? Me sentí perdida, sin rumbo y con un nudo en la garganta. Abría mis ojos en forma exagerada porque en ese entonces no sabía hablar y era la forma de expresar mi miedo. Si escuchaba un ruido movía bruscamente la cabeza en esa dirección asustada. Mis padres y familiares decían, esta niña va a tener unos ojos gigantes, pero después de que me adapté a mis nuevos padres, mis ojos volvieron a la normalidad y son realmente pequeños. Así a los 8 meses de edad ya entendía que esta experiencia era normal, que no solo había venido una vez, sino varias veces, y después del año siempre se me olvidaba todo. ¿En qué idioma hacía yo este raciocinio? Ja, sabrá Dios, puesto que yo no sabía hablar, así que me propuse recordar. Mamá solía darme una papilla de auyama y yo la saboreaba fuertemente como tratando de utilizar ese sabor para recordar las personas y el lugar donde estuve antes de nacer. De manera que cada vez que comiera auyama en la vida lo recordara. Pero ¿de qué me sirvió ese ejercicio? Para recordar lo que les estoy relatando, o sea, lo que correspondía a las vivencias en esta vida, el hecho de tener y mantener en mi memoria, por ejemplo, las vivencias de terror y angustia y saber en este momento que yo recordaba una vida pasada. Por más esfuerzo que hice, olvidé efectivamente la vida anterior. Los años pasaron y vi que nadie hablaba de una experiencia similar, así que guardé este recuerdo como un secreto. Cuando tuve 21 años, decidí contarle a unas personas y ellas me dijeron que yo era satánica, que eso era del diablo. No sé si alguien alcanza a entender la tristeza que sentí. Fui repudiada y rechazada. Además, sentía que no era mi culpa. Pensaba que era la voluntad de Dios. Yo no hice nada a propósito para generar esto. Así que nuevamente callé y no volví a hablar de esto. Solo después de 2012, como hacia 2014 descubrí la verdad. Esto me consoló muchísimo. Lloré de alegría ya que había sido un secreto que me torturaba. Dios me guió a que conociera la verdad a través de dos fuentes en YouTube. La primera fue en el video La reencarnación fue prohibida en el Segundo Concilio de Constantinopla 533 después de Cristo por Luis Trejo. Allí decía que el emperador Justiniano, por consejo de su esposa Teodora, abolió la creencia de la reencarnación en el cristianismo para poder manipular más fácilmente en la política a su pueblo. Y lo que aún me consoló más fue saber que en esa época había muchos testimonios. Y especialmente que los cristianos creían en la reencarnación. Eso quiere decir que Jesús también, pues fueron los más cercanos a las creencias antiguas. La segunda fuente fue sacada del video Estudios científicos que sugieren la reencarnación por David Stephan Print, Mindala Televisión. Allí hablan del psiquiatra Ian Stevenson, que viajó por el mundo recopilando casos de niños menores de 5 años que recordaban su vida pasada. Estudió 3000 casos y escribió un libro con 50 casos bien pulidos. Él se dio cuenta que después de los 5 años los niños olvidaban todo.
A mí me ocurrió después del año. Gracias a Dios que ahora ya estoy tranquila con respecto a que la reencarnación es algo normal por la que todos los seres humanos hemos pasado y no es un hecho diabólico. Si Justiniano no hubiera abolido la creencia de la reencarnación, en este momento la Iglesia Católica posiblemente tendría dicha creencia. Bueno amigos, que Dios los bendiga y que Jesús los acompañe.